La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú que forman la red Sodonco. Hay otra red de radios amigas que se unen a la transmisión de A Pensar Más en este y en otros horarios. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo. Y por cierto, saludamos al arzobispo de Huancayo, que ha celebrado un aniversario más de su ordenación episcopal. También en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental. A todas estas radios se une también el podcast de AM Tagua y el canal de televisión Onda Digital TV, que también hace esta transmisión para todos ustedes. Aparte, nosotros estamos en este momento en señal en vivo a través del Facebook, en señal en vivo de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también las cuentas de Twitter y todo lo que hace las plataformas móviles y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, son las 8 de la mañana con 4 minutos y vamos a esperar un segundo a Rosa María Palacios, que nos va a traer un análisis de lo que el presidente de la República nos dijo ayer en 7 minutos, menos de 7 minutos, que duró su mensaje a la nación después de 40 días, y también nos va a analizar lo que dijo, porque hay que ver lo que dijo y también lo que no dijo. Yo creo que hay más cosas de las que esperamos y no dijo, como la presencia de ministros cuestionados, como el señor Maraví, como el señor Bellido, y no nos dijo nada de eso. Ya está Rosa María, porque queremos escuchar cómo analiza lo que dijo el presidente y lo que no dijo el presidente. Rosa María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Abel, muy buenos días a todos. No escucho, Abel, me gustaría que abriera su micro, por favor, o que me abrieran el mío también. A ver, vamos a ver, Ahora tenemos sí. un problemita con el audio. Sí. Ábreme el micro, Ahora porque acá sí. ¿Me tengo la escucha señal. bien? Hola, ahora sí te escucho perfectamente, Ahora sí. Rosa María. So- Sí. los problemas de la interconexión que nos agobian día a día y que nos van a seguir agobiando algunos días Por más, algún ¿verdad? O sea, tiempo todavía no más. hemos salido de esto. Hace año y medio que los tengo desde casa, así que vamos a seguir teniendo estos problemas. Presumo que ya son varios minutos de la mañana que ya has presentado el programa, así que vamos Sí, directo con nuestros auspiciadores, ¿verdad? así es, Rosa María. Muy bien. Y tenemos que empezar esta mañana, como todos los días, saludándolos, pero también haciendo las menciones correspondientes a las personas que nos ayudan con la transmisión de este programa día a día. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera
junto con la PUC. Conoce más en turvocacional.pucp.edu.pe. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular de luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores y cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente tenemos al Colegio Santo Tomás de Aquino, que como ustedes saben comparte, ¿no es cierto?, la misma manzana que nosotros en el centro de Lima. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son todos nuestros auspiciadores que cada día son más. Gracias a Dios, la verdad. Y anoche, el presidente de la República se dirigió al país, un mensaje corto, no más de 7 minutos, que trató varios temas. Creo que es importante que el presidente se dirija al país de manera constante, como una forma de realmente acercar a la población qué es lo que él quiere hacer, qué es lo que su gobierno quiere hacer por el país. Había un vacío. No creo que el mensaje lo haya llenado, pero sí, de manera constante, el presidente comunica qué es lo que quiere hacer o qué es lo que está haciendo, pues va a llenar ese vacío que no creo que hayan llenado ni el primer ministro ni los ministros. Además, viviendo en una situación de emergencia, la población se ha acostumbrado a estar informada y no se puede dejar esa ausencia de información al azar, porque termina muy mal. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Lo primero es el precio del gas. El presidente ha señalado que el gas, el balón que usted compra, no el gas natural, que lo tienen en Lima pocos y en el resto del país menos, no el gas natural, sino el gas de balón, el baloncito chico y el baloncito grande, así se conoce en el Perú, va a entrar al Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado va a subsidiar, en realidad, parte del precio de ese balón de gas. ¿Esto sucedió antes? Sí, ya sucedió antes, no es novedad. ¿Cuánto tiempo lo van a tener con ese subsidio? No lo sabemos. ¿Este subsidio significa un abaratamiento brutal? No, es una ayuda.
A ver, vamos por partes y cucharadas. Como dicen, a las pruebas me remito. Como yo soy ama de casa y compro también mi balón de gas, tengo mi boletita, que justo la tenía acá en la refrigeradora para contarles. A mí, acá en Miraflores, Solgas me cobra, no es una distribuidora, pues tú llamas por teléfono y te lo traen a la puerta de la casa, ¿ok? Me cobra 61.20. Me cobra 61.20 porque primero yo pido que me lo traigan a la puerta de mi casa. Y eso tiene un costo adicional, tiene el costo del flete, ¿ok? Usted lo puede conseguir por 55 soles en la distribuidora misma, ¿ok? Pero muchos que no tenemos ni la fuerza física para cargarlo, ni en dónde cargarlo, si tenemos el servicio de delivery, preferimos que nos lo traigan a la casa. Y en mi caso, por ejemplo, que es el caso de muchas amas de casa, a mí un balón chico me alcanza para todo el mes porque solo uso la cocina con gas. En fin, 61.20. Y a veces es un poquito más porque hay que darle una propinita pues al que te lo carga, ¿no? Porque pesa, pues, hay que caminar bastante para traerlo hasta acá. Entonces, sí, pues, 61.20. Yo hace un año, antes de la pandemia, yo les diría, incluso durante la pandemia, estaba pagando 55, 54, 55 soles. Y como se dice en el Perú, en jerga, más antes, yo con un billete de 50 soles, hasta con la propina para el chico que me lo cargaba. Hace un par de años. O sea, se ha subido. Sí hay un incremento importante. Ahora, ¿por qué? Pues son los precios internacionales del petróleo. Hay un costo. Entonces las cosas suben cuando el petróleo sube. Y esto es un derivado del petróleo. Es gas licuado de petróleo. Es lo que es. No es gas natural. Es otro producto. Es otra cosa. Entonces, bueno, así hay costos que asumir. De este costo, según lo que publica hoy el comercio, más del 15% es impuestos. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es reducir su parte en el costo. ¿Qué debe pasar? Que nos va a bajar el precio del gas, sí. Yo que pago 61.20, voy a regresar a estar debajo de los 60 soles. Probablemente me queden 56, 57. Con suerte, tal vez regrese a los 55. Que me lo traigan, esto con delivery. Pero al que va al sitio mismo, si lo estás consiguiendo a 57, de repente lo consigues a 52. ¿Es importante? Sí, sí, porque ayuda. Todo suma. Como sea, todo trigo es limosna. ¿Ya? Pero, ¿que te va a resolver la vida? No, no te la va a resolver. Y ese es el problema con el subsidio, pero te acostumbras, pues. Entonces, cuando te acostumbras, la primera subida real te agarra de golpe. Pero así están las cosas. Y esto no es acá está mi boleta de venta, con IGB y todo, también. El costo, disculpe, me voy a poner anteojos porque no leo la letrita enana, o voy a traer mi lupa para darles el costo del IGB exacto, ¿ya? Claro, el balón chico vale 61.20, pero de esos 61.20, en realidad 9 soles con 34 céntimos son IGB. Y el costo sin IGB es 51.86. Ese es el costo sin IGB. Pero a mí cuando me dicen, bueno, es que sin IGB, yo sí pago el IGB, pues, o sea, me da lo mismo con el IGB, porque yo al final voy a pagar el IGB. Como les digo, más un solcito para que me carguen el balón. ¿Ok? Entonces, esto está comprado ahorita. Entonces, no, les estoy dando la cifra del día. Eso ha sido ayer o anteayer. ¿Ok? Estos son los costos. Entonces, no va a bajar mucho. Va a bajar un poquito, pero no va a bajar mucho. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces, no se está reduciendo el IGB. Se está reduciendo el contenido impuesto del gas que está grabado. Eso es lo que se está reduciendo. ¿Es un subsidio? Así es. ¿Qué otras cosas ha dicho el presidente así de interesantes? Muy bien. El 13 de septiembre se inicia la entrega
de un bono de 350 soles por cada miembro adulto de cada familia seleccionada, son 13 millones de peruanos. Se van a gastar 5.000 millones de soles. Hasta ahí entendí la noticia. Y luego dice el presidente que esto va a generar 40.000 puestos de trabajo. Esa es la parte que no entendí. A ver, si yo inyecto 5.000 millones de soles en la economía, voy a tener un impacto en la economía, ¿no? O sea, algo va a pasar. Pero yo le estoy dando 350 soles a cada miembro adulto de la familia. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esos 350 soles se los voy a dar por única vez. No es que todos los meses le voy a dar 350 soles. Una vez. ¿A dónde se va a ir esa plata? En la mayoría de los casos, al consumo. Eso no se va a ir al ahorro. Se va a ir al consumo, porque para eso te lo están dando, para que lo consumas. Muy bien. ¿Y en qué va a consumir la mayoría de esos 13 millones de peruanos? ¿Van a juntarse entre varios y van a poner un negocio? No. Alimentos, transporte, vestido y calzado, necesidades básicas. ¿Ok? Agua, que es lo que la gente más pobre del Perú tiene que comprar, y energía, ya sea gas, ya sea querosene, leña, lo que necesitas para producir tu cocina, tu agua caliente, etc. En eso se va a ir. Entonces, las empresas que ya producen esos bienes pueden efectivamente tener una mayor demanda, mayor consumo, ¿no es cierto? Mayor demanda, mayor oferta. Esa mayor oferta va a implicar que tú tengas que contratar más gente al punto de 40.000 personas en un gasto que se va a efectuar en 1 o 2 meses. Porque no nos han dicho el calendario. Dicen que el 13 de septiembre empieza. Supongamos que se demoran todo septiembre, todo octubre y parte de noviembre, porque el Estado peruano es así. 2 meses. ¿Vas a generar 40.000 puestos de trabajo para esos 2 meses? Lo que estamos pidiendo todos los peruanos es empleo permanente. Este subsidio en realidad no se entiende. En la pandemia se entendía porque el Estado te prohibía trabajar. Entonces, si el Estado te prohíbe trabajar, con todo derecho tú dices, señor, usted no me deja salir a trabajar, me tiene que dar de comer. Este subsidio de verdad no tiene mucho sentido, pero es parte de las promesas populistas y clientelistas, y a nadie le cae mal. Si en la casa somos 4 adultos, ¿no es cierto?, que nos cargan unos 1.400 soles, mucha, cae bien para ese mes. Ahora, si la familia es un poquito más, ¿cómo les puedo decir?, solidaria, pueden juntarse los 3 o los 4 que reciben el bono, y esto sí se convierte en un pequeñísimo capital de trabajo para poner un negocio informal. Para eso sí, pero dentro de la informalidad. Dentro de la formalidad, imposible. No se puede pagar con eso la informalidad. No, ni siquiera podrías pagar un sueldo con eso, dentro de la formalidad. Pero dentro de la informalidad, puede ser un capital de trabajo para comprar insumos, para producir algo que puedes vender en el mercado. Eso sí, ¿qué impacto tiene eso? Nadie lo sabe, porque no se ha medido. Que yo sepa. Ahora, yo de economía no sé nada. Tú sabes, saber, cada vez que digo algo sale uno a insultarme, o sea, porque cree que el Perú está creciendo, ¿no? Vamos a crecer este año. No digas lo contrario. Muy bien. Luego, se va a poner en marcha un paquete de inversión pública de 400 millones de soles. Eso está muy bien. El problema no es anunciarlo. Uy, ¿cuántas veces hemos escuchado a todos los presidentes? Es decir, en todos los 28 de julio y en otros momentos también. O sea, ahora vamos a sacar un paquete de cuchumil ya, millones de soles que van a hacer la reactivación económica. Y el problema es que los proyectos del Estado se traban y se traban y se traban, terminan en juicios, terminan con funcionarios en las portadas de los periódicos, pero no se hace. El mayor problema
de la obra pública hoy es su judicialización. Hay 14 hospitales regionales no terminados. Eso es algo que tiene que, digamos, poner al Congreso a pensar y al MEF a pensar en leyes que permitan que las obras se terminen en una vía paralela distinta a los procesos penales, administrativos, de Contraloría, etc. De esto hablamos el otro día con Carlos Anderson. O sea, tiene que haber un camino. Si tú quieres gastar esto, muy bien, pero tienes que asegurar no solamente el trabajo que genera la construcción de obra pública, la construcción de infraestructura, sino que el beneficio social que estás buscando se realice porque finalmente terminas la obra. Ahora, acá viene la cosa que es lo más complicado, lo que ha dicho ayer el presidente. No es la vacuna Sputnik, eso vamos a hablar también hoy. Vamos a incentivar 52 megaproyectos, que son proyectos básicamente mineros, privados, por 114.000 millones de soles. Si tú sacas esos 52 proyectos mineros, tú volteas la cara del Perú. O sea, ahí sí le voy a creer que no más pobres en un país rico. El problema es que esos proyectos no van a salir en este gobierno si es que no se confía en la estabilidad política de este gobierno y en la estabilidad económica también. Nadie invierte en un país que se declara comunista. No hay forma. Claro, el señor Castillo no se ha declarado él comunista, pero Vladimir Cerrón, que es su socio en esto, es marxista-leninista. Y los integrantes del gabinete del señor Bellido, empezando por él mismo, también se declaran marxistas-leninistas. El problema central acá, hay que explicarlo, es que el capítulo económico de la Constitución garantiza el crecimiento económico. Y lo primero que quiere cambiar el señor Cerrón, y está en su ideario programa, y está en su acción política recogiendo firmas hoy, es cambiar el capítulo económico de la Constitución. Y lo quiere toda la izquierda. Y hay que decirlo, hasta hace poco lo quería también Pedro Franque, lo que pasa es que él ya se cayó el caballo, vio la luz, es otro, muy bien. ¿Cuáles son los ejes del capítulo económico? El rol subsidiario del Estado. Número 1, el Estado no se mete a hacer empresa. El Estado no es propietario de los medios de producción. Eso es central. En el pensamiento marxista, el Estado es propietario de los medios de producción. Tiene que serlo. Si no, no eres marxista, pues. El Estado es propietario de los medios de producción. Así fue el Perú. Es un experimento por el que ya pasamos. Todos los 70s, los 80s y parte de los 90s, donde se desmantela este experimento, costaron carísimo a todos los peruanos y no trajo más que pobreza y corrupción y nepotismo y clientelismo. Un desastre. Muy bien. El rol subsidiario del Estado tiene que permanecer en la Constitución, porque la tentación de crear empresas y regalar la plata ajena es enorme. Ya que regalen bonos, bueno, el daño es de acotado, pero cuando creas una empresa pública el daño puede multiplicarse por 25 años o 30, hasta que alguien descubra que efectivamente esto es un desastre y es un foco de corrupción en el Perú. Entonces tenemos ese primer problema. Segundo problema, la izquierda no cree en la palabra, nunca ha creído en la palabra del Estado ni de los particulares, por lo tanto no creen en los contratos. Siempre, en todas las campañas, miren, desde Humala y antes de Humala, o sea, siempre los candidatos de izquierda, los que yo he entrevistado, en todas las campañas, siempre me han dicho que los contratos pueden revisarse y que los contratos se cambian, que la palabra del Estado no vale nada. Entonces, cuando tú declaras que los contratos pueden cambiarse, eso está en la Constitución, por si acaso, no pueden cambiarse. Por ley no se cambia un contrato. Cuando tú declaras que por ley puedes cambiar contratos, porque es más beneficioso para el Estado, entonces tú te quedaste sin estabilidad contractual. Si un país se queda sin estabilidad contractual, no crece. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser tu proveedor, yo no sé si tú me pagues, ni hablar. Por eso es que la contratación del Estado es de tan baja calidad.
Los mejores no quieren contratar con el Estado, ni hablar. Todo es incierto. Y la contratación del Estado termina con proveedores de baja calidad, donde hay más corrupción. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con esto? Que la Constitución garantiza la libertad de mercado. La idea de que la iniciativa privada es libre y que las personas pueden exportar e importar lo que quieran, con la menor cantidad posible de barreras arancelarias y pararancelarias. Ya, la izquierda no cree en eso, cree en mercados cerrados, intervenidos, regulados y sobreregulados. Entonces, si Pedro Castillo quiere persuadir a los 52 proyectos de que pueden invertir en el Perú, tiene que tener un compromiso público en que no se va a cambiar el capítulo económico de la Constitución y al día siguiente tiene todo lo que quiera. Por estas razones que acabo de explicar. Porque el inversionista de afuera no quiere, con toda razón, y el local tampoco, que mañana le digan que su contrato no vale nada, que mañana le digan que ya no puede exportar o ya no puede importar, porque los aranceles son altísimos, porque las barreras arancelarias son brutales, como pasa, por ejemplo, en Argentina, o que le digan que no puede remesar sus utilidades. Ni hablar, pues, ¿para qué venía a Perú? ¿Para qué? Y el Estado peruano y los privados peruanos no tienen los capitales que se necesitan para hacerte otro proyecto minero a las Bambas. No, no hay, pues. Tiene que venir del mundo, no solamente de un lugar, del planeta entero. Se levantan capitales en todo el planeta y se hace un proyecto, mega proyecto. Le das trabajo a 20.000 personas a la construcción. Y tal vez a 4.000 o 5.000 de manera permanente. Y le das divisas al Perú, exportas, todo bien. Eso es lo que hay que hacer, pues todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Pero para que esto funcione, no basta un anuncio presidencial. Está muy bien. Hubiera sido mucho peor que dijera cosas como, no vamos a permitir la inversión privada, ¿no? Está muy bien, pero me parece que acaba de haber un sismo. No, perdón, sí, pero de 4.4 en Puno no es muy fuerte. Todo tranquilo, por ahora. Por lo menos nos avisan que tranquilo por ahora. Bueno, lo que les decía, entonces, si quieren los 52 proyectos, que empiecen por decir que no va a cambiar el capítulo económico de la Constitución. Si eso no se toca. Si no se toca, volvemos a tener el crecimiento que hemos tenido los primeros 20 años de este milenio. Si no se toca, les puede ir mejor. Luego, todo el tema de la pandemia. Estupendo que lleguen 12 millones de dosis más en septiembre. Estupendo que se vacune al 50% de la población en septiembre. Es un salto gigantesco, estamos en 30%. Eso significa, para lograrlo, es que en las próximas 2 semanas o 3 semanas ya ofertes hasta los 18 años. Ojalá, de verdad, esto es una noticia importantísima. ¿Se puede? Sí se puede, ¿eh? Sí se puede vacunar al 20% de la población en un mes, sí se puede. O sea, el Ministerio de Salud y las clínicas privadas que están trabajando todos juntos tienen la capacidad. Van a trabajar horrores, pero tienen la capacidad. Sí se puede vacunar a 12 millones de personas. Se ha hecho antes, ¿eh? En el Perú. O sea, yo siempre recuerdo la historia de la vacuna de la rubiola, ¿no? Creo que fueron 20 millones de personas en 45 días. Si tienes las vacunas, ya tienes la infraestructura montada, puedes hacerlo a toda velocidad. Y puedes incorporar otros puntos de vacunación, ojo. La empresa privada está dispuesta a hacerlo en farmacias. Y eso implicaría que para octubre, con ya la tercera ola acá, de todas maneras, porque parece que es inminente, tienes el 50% de la población vacunada. Entonces la epidemia ya se concentra solo en los no vacunados, que terminan siendo una minoría. Lo ideal es el 70% de la población. No vamos a llegar en septiembre, pero me parece una meta ambiciosa, muy ambiciosa, pero con 12 millones de vacunas, habiendo ya puesto casi 20, estamos llegando a 32 millones de vacunas,
Eso sí nos da, digamos, considerando ahora que la población objetivo es hasta los 12 años, nos da una gran ventaja. Esa es una gran noticia y probablemente la mejor noticia de la que ha dado ayer, pero implica movilizar todo el aparato de salud. Eh, Han añadido 23 plantas de oxígeno, han añadido más plata para el sector salud, me parece muy bien. El ministro Ceballos ha dicho que la tercera ola viene y yo le creo porque teníamos la esperanza de que la segunda no viniera y como decíamos ayer, vino y fue peor. Y el tema de la planta Sputnik. Miren, es un anuncio bueno, pero hay que tener en consideración que esto es para el 2023. Entonces hay que darle a las noticias su contexto. En el 2023 yo espero que la vacuna contra el COVID ya esté incorporada en la vacuna contra la influenza anual que nos ponen a los que nos vacunamos contra la influenza. Que ya sea parte del calendario normal de vacunación y que sea parte de las vacunas que se ponen. ¿Por qué en el Perú se producen tan pocas vacunas? Solo las produce el Instituto Nacional de Salud para algunas cosas. ¿Por qué se importa? Porque la industria farmacéutica no tiene interés en el Perú. Sí tiene, hay industria farmacéutica local, hay laboratorios nacionales y laboratorios extranjeros. ¿Por qué no se hacen acá? Se hacen otras cosas, ¿no? Porque las buenas prácticas de manufactura, que es lo que manda, que es la regla de oro, digamos, en la industria de la farmacia, requieren altísimos estándares sanitarios, pero altísimos. Y el Perú no tiene un laboratorio que cumpla con esos altísimos estándares sanitarios para hacer vacunas, porque estás trabajando con virus vivos. Entonces, más que poner una planta para hacer vacunas, lo que tiene que haber y debería haber es una transferencia tecnológica de muy alto nivel. Eso no demora 2 años. Optimistamente. Por eso le decíamos a Johnny Lescano, cuando decía que nos den las patentes y hacemos las vacunas acá, decían en campaña, ojalá fuera tan fácil. No, no es tan fácil. Poner una planta de producción de vacunas es carísimo. Y además tienes que tener unos estándares de calidad sanitaria los mejores del mundo, porque si algo sale mal, el riesgo de vida es inmenso. Entonces, por eso no se hacen en el Perú. Se pueden hacer, claro, se pueden hacer en Marte, donde uno quiera, pero tienes que tener la tecnología para hacerlo. Y eso implica no solamente levantar una planta, sino levantar una planta que pueda producir vacunas de manera especializada y que pueda venderle al mundo, al Perú, a quien se requiera. Si quiere ser el gobierno ruso a través de una planta estatal, perfecto. Si quiere ser una empresa privada, es el mismo tratamiento. Las leyes son las mismas. Quien quiera, pero tienes que tener un estándar de calidad certificado. Y tus buenas prácticas de manufactura tienen que ser perfectas. Si no, matas a todo el mundo. O sea, poner vacunas que no sirven es algo muy crítico, por ponérselo de alguna manera. Entonces, eso demora. Entonces, tener esa transformación, el ministro Ceballos ya lo dijo frente, 2023, y podría ser 2024, 2025. Mientras tanto, tenemos que importar porque tenemos una pandemia encima. Y en este momento solo se importa a través de grandes laboratorios que le venden a los estados. En este momento continuamos en lo mismo, desde que empezó, que los privados no le venden a privados, pues, ya creo que ya entendieron al otro lado, ¿ya? No le venden, pues. Y el Estado este mes vacuna al 50% de la población, lo cual es una magnífica noticia. En fin, esto es, no he parado de hablar, esto es, en resumen, lo que ha dicho el presidente comentado. Lo que se puede, lo que hay que esperar, lo que es bueno y lo que necesita un refuerzo de otra naturaleza. No basta un discurso para decir que 52 proyectos de inversión privada minera que suman 114.000 millones, esto no lo puede hacer el Estado, ¿se dan cuenta? Se van a destrabar. Ha dicho que van a incentivarlos. ¿Sabes cuál es el mejor incentivo? El mejor incentivo
Hoy es el precio del cobre, por ejemplo, y de otros metales, y un gobierno que dice, no te voy a cambiar el capítulo económico de la Constitución. Nos hemos olvidado de ese tema. Y las modificaciones que queremos hacer en la Constitución en materia de cuestión de confianza, vacancia, bicameralismo, etcétera, las vamos a hacer con el Congreso. Y por supuesto, el presidente dijo ayer que el gabinete está en evaluación permanente. Su gobierno está en evaluación permanente. Todos los gobiernos, no solamente el suyo. Evaluación permanente de sus electores. Tiene que entender que no puede tener a un simpatizante de Sendero Luminoso de primer ministro. Y no puede tener a un ex senderista no arrepentido públicamente, tal vez en privado, como ministro de Trabajo. El Facebook del señor Bellido ha seguido saliendo, ¿no? Han capturado todo, han borrado todo, pero han capturado todas las capturas de Macaé. El Facebook del señor Bellido es un manantial de información periodística, de frases misóginas, de chistes vulgares contra mujeres. Es increíble todo lo que escribe este señor, pero también de alabanza al presidente Gonzalo. Tiene que quedar claro que el senderismo que rodea a Castillo no viene solo del grupo de Perú Libre, viene también del grupo magisterial, de los dos. Y el problema es que si el presidente corta con los dos, se va quedando muy solo. Pero por lo menos como gesto público, tiene que sacar a Sendero de su entorno. Porque Sendero está en el gabinete. Y todos lo sabemos y hay que decírselo una y otra vez. Y no estamos hablando del señor Pedro Franqui ni del señor Ceballos, ¿no es cierto? Estamos hablando claramente de Iber Maraví y de Guido Bellido. Tienen que irse por esa razón. Muy bien, hay otro tema. Y este tema ustedes dirán, oiga, se están anticipando, pero estuvo en la portada ayer de la República y creo que es importante. Un grupo de partidos, obviamente Fuerza Popular y Renovación, no quieren primarias el próximo año. Y esto es un asunto muy serio porque altera completamente la forma de las elecciones regionales y municipales del 2022. Vamos a ver qué cosa de lo que existía, lo nuevo que viene y lo que ellos no quieren que venga. Y para eso va a estar con nosotros Fernando Tuesta. Así que vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, y ya nos está esperando el doctor Fernando Tuesta. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV, también AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla para hablar de otro tema muy importante que va a traer mucha cola. Adelante, Rosa María. Así es, estamos en las preliminares recién, pero ya está con nosotros Fernando Tuesta para conversar sobre no es un proyecto, es una realidad, porque la Comisión de Reforma de Alto Político, la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel, propuso una reforma que sí se aprobó, que es la reforma de la forma en la que los partidos presentan sus candidatos y cómo votamos por ellos. E introdujo las primarias. El año pasado teníamos que tener primarias y se suspendieron por la pandemia.
Muy bien, no hay primarias. El próximo año, en mayo, tenemos que tener primarias. Y dos grupos políticos en el Congreso pretenden suspenderlas por la pandemia, lo cual a estas alturas es ridículo. Muy bien, Fernando Tuesta está con nosotros y quiero preguntarle a Fernando cómo era antes y cómo debe ser en mayo. Primero, expliquemos el cambio, porque es la primera vez que la gente lo va a conocer. De verdad, va a tener que participar. ¿Cómo es el cambio? Rosa María, buenos días, gracias por la invitación. Mira, si hay un espacio de la vida de los partidos más cuestionado por los propios militantes, eran las elecciones internas, la selección de candidatos. Siempre, y uno puede revisar los medios en su momento, existían descontentos, habían incluso conflictos que podían llevar incluso a violencia, porque lo que ocurría es que básicamente el jefe del partido, el dueño o un grupo de la dirección, lo que trataba era de seleccionar ellos con un nivel de predominancia alta, y entonces lo que ocurría era que la militancia no ejercía su derecho de seleccionar a los candidatos. La participación era mínima, cuando no con mecanismos bastante cuestionables, ¿no? Entonces, esto le hacía daño a los partidos, pero las dirigencias de los partidos no necesariamente velan por el conjunto, sino por su propia reproducción. Eh, Esto no es solo propio del Perú, esto se extiende en la región, incluso en el mundo. Pero en nuestro país esto era mucho peor, digamos, ¿no? Era de tal magnitud que Yo de quería verdad... detenerme ahí, Sí, porque te dicen, no, señor Tuesta, claro, esos son en partidos muy chiquititos, ¿no? Pero hay elecciones por delegados. Los pues, delegados vienen y votan, pues, y ellos eligen la lista, porque son delegados de su base. ¿Qué se ya, dice frente a ese argumento? eh, la ley de partidos políticos, así llamada en el 2003, estipulaba tres formas que el partido podía realizar sus elecciones internas. Uno es esta, la llamada PASO, que era elecciones eh, simultáneas, abiertas, obligatorias, y que participaba cualquier ciudadano en la elección de un partido. Después voy a especificar porque esto no se entiende a veces muy bien. La segunda era la elección en donde solo participaban los miembros y militantes del partido. Eh, y la tercera era que los miembros y militantes del partido elegían delegados y los delegados se reunían en una suerte de convención que a su vez elegían las listas. Esta era la predominante, en realidad. Esta era la predominante. Nunca se vio cuando elegían los militantes a estos delegados. El hecho es que generalmente en Lima se reunían y así elegían a los candidatos de todo el país. Esto crea enormes descontentos, repito, y entonces en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, como bien lo has recordado, nosotros luego de diagnóstico, estudio, ver otras realidades, etcétera, propusimos algo que es, digamos, si no es una tendencia fuerte, hay una inclinación para abrir este espacio de selección de candidatos. E hicimos la propuesta que efectivamente se aprobó en el Congreso. ¿Qué hizo el Congreso, el Congreso, no Sustituyente. el sustituyente, exactamente? Lo que hizo es, no le gusta las PASO, no le gusta abrir el partido. Y entonces el pretexto fue la pandemia. Lo curioso de esto, y esta es mi crítica exactamente la misma que la que hago ahora a esta propuesta nuevamente de suspender, es que el pretexto era la pandemia, decía. Y claro, todo el mundo atendía a este argumento, pero si hubieran sido coherentes, hubieran dicho, ¿verdad? La pandemia lo que produce, perdón, elecciones internas de esa naturaleza pueden hacer volar el número de contagios, ¿no?
reproducirlos de una manera incontrolada. Pero si hubieran sido coherentes, el tratamiento hubiera sido del conjunto del proceso electoral. Y entonces, ¿qué dijeron de la primera vuelta? ¿Qué dijeron de la campaña? ¿Qué dijeron de la segunda vuelta? Nada. Solamente dijeron, se suspende. En realidad, en el fondo, lo que hicieron Rosa María no fue suspender, fue anularlas. ¿Por qué? Porque en el próximo año, el 2022, tenía que hacerse sus propias pasos. Entonces, no es que se suspende hasta el 22, porque tú no suspendes la selección de candidatos al Parlamento, ¿no es Claro, cierto? ya están Entonces, elegidos. ya están elegidos. Pero lo peor de todo es que, ¿qué hicieron? Dijeron, no va a haber paso en el 2021, va a haber internas. ¿Y cómo van a ser las internas? Dicen ellos, de dos modalidades, donde participan solo los miembros del partido y los delegados, o sea, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Eso fue en El diciembre del año resultado, pasado. con una pequeña variación, la participación de los organismos electorales, que hicieron bien su trabajo, pero en realidad, acá viene el tema, tú puedes hacer un buen trabajo, pero ¿cuál es el nivel de participación? Y el nivel de participación fue extremadamente bajo, porque imagínate tú, del total de, señalaban los partidos, que tenían como militantes 1.000.000, acá tengo el dato, 1.641.815 afiliados. ¿Sabes cuántos participaron? 80.000, 4.8%. Sumando a todos los partidos. Todos los partidos, Claro. 4.8%. Todos los que hicieron, ojo, de los 18 partidos, los que hicieron elecciones, un militante, un voto, que no fueron todos. No, lo que pasa es que hay que, las elecciones de delegados tienen dos pasos. La primera, que en sus respectivas regiones ellos deben elegir a su Sí, claro. representante. Y luego vienen acá y ellos eligen al conjunto de las listas de todo el país. Entonces, estas elecciones que se hicieron en el 2021, repito, estuvieron bien hechas en general, pero ¿de qué valen que tú hagas algo muy bien hecho organizativamente si la gente no participa? Claro, y Porque, ahí viene uno de los problemas. Por ejemplo, Acción Popular, ¿no es cierto? Un partido que dice que tiene más de 150.000 militantes. No participó ni el 5%, creo, claro, si no me recuerdo. Estoy hablando de números gruesos. Por lo menos menos del 10% de todas maneras. El número uno a Lima sale elegido con 400 votos. sí. El número uno. Y por esa razón Johnny Lescano no lo conocía, nunca lo había visto. Era nuevo en el partido, él se movió, hizo su pequeña campañita interna, llevó su gente y con 400 votos, número uno a Lima. Entonces, Claro. eso distorsiona también, creo yo, la voluntad popular como para poder expresar si son los mejores o no de cada partido, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito nuestro? Los partidos son muy informales, los partidos ni siquiera pueden hacer bien sus elecciones, hay una captura, digamos, de esta decisión de la militancia de parte de sectores o los propios, el propio dirigente. Entonces, abrirse en general a la ciudadanía. Eso les iba a dar un oxígeno y un nivel de legitimidad bastante alto. Pero los partidos, cuando nos criticaban esta posición, no entendían. Decían, por ejemplo, van a llevar en camiones a las elecciones del otro partido para que voten por alguien que no es el mejor. En realidad, no se entiende que las pasos que nosotros habíamos diseñado, que tenían que hacerse de manera simultánea, eran casi el mismo procedimiento que una elección general. Así Por es ejemplo, o sea, todos los ciudadanos vamos a ir a nuestra mesa de votación. Exactamente exactamente, igual que una elección general. Es imposible que exactamente. tú vayas, o sea, la idea que ellos tenían era la de las primarias que están en la ley de partidos políticos del 2003, que era que tú podías hacer una elección abierta y convocar a la ciudadanía a que participe. Eso no es. Esto es algo diferente. Entonces, expliquemos claramente, de nuevo, porque lo hemos hecho en este programa, qué cosas son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué yo no puedo ir a votar contra los del otro partido? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Ya. Eh, Uno,
puede elegir como ciudadano votar en la selección de candidatos de cada partido. Por ejemplo, vamos a tener una cédula, una boleta de votación, digamos que fuéramos una región para que sea más fácil, porque Lima Ok. no vota por región, ¿ya? Ah, Digamos, imaginemos que sea Ica. Tú vas a tener exactamente igual una columna donde dice, por ejemplo, partido X, ¿no? Y vas a tener un cuadrado como si fuera un presidencial. En el ujú, partido X postulan internamente 3 candidatos que quieren ser gobernadores, que ujú, tienen sus preferenciales, 1, 2, 3. Entonces yo tres. voto por ese partido X, Ujú, por el número 2, voto ujú. por el número 2. No puedo votar por otro más. Si voto en Exacto. las internas del gobernador por otro partido, es un voto nulo. Voto nulo, claro. Pero Entonces, luego paso, claro, eso como elector me fuerza a votar por el partido de mi preferencia, así porque es, quiero que lleve al candidato de mi preferencia. así es. Yo no puedo, si es que digamos, dice, yo soy simpatizante del partido X, pero quiero molestar al partido Y votando por otro. Sí, votarás por ese, pero ya no podrás votar por tu partido. No Exacto. puedes votar por 2 partidos. Luego vas al alcalde provincial. Ujú, Puedes votar ya no por el partido X, sino cruzar, como sucede exactamente entre presidencial y parlamento. claro. Puedes optar por partido X también, o puedes optar por el partido Y, y ahí se presentan como precandidatos, digamos, 4. También tiene su voto preferencial. Lo colocas, y luego el distrital, el de tu distrito. Terminado esto, en el momento del escrutinio se cuentan los votos. Y acá viene un tema muy importante. La mayoría de gente ha ido a votar por las internas del partido X, Y, Z, y así sucesivamente. Pero hay 2 partidos, digamos el partido blanco y el partido, no sé, rosado, que en el momento en que se suman todos los votos, sacan solamente el 1%. Bueno, esos no van a participar en las elecciones. Solamente Exacto. aquellos que tienen por lo menos el umbral del 1,5%. Y, por ejemplo, entramos en el escrutinio del gobernador de Ica. Se cuentan los votos del partido X y resulta que el número 2 es el que tiene más votos. Bueno, ese va a ser el candidato a gobernador Exacto. del partido X. Y así sucesivamente. Esos candidatos tienen un nivel de legitimidad que no tiene ningún candidato hecho por elecciones internas de ningún partido en la historia. Bueno, esto No, no quiere. y no solamente eso, sino que yo creo que para el partido es como un ensayo general. Es el ensayo general y para los ciudadanos también. Entonces, si nosotros desde mayo ya sabemos por qué vamos a votar en octubre, porque son los que quedaron, o sea, esta es la oferta, entonces yo tengo 6 meses para investigar a profundidad a un candidato. Eso Claro, es algo que es muy valioso para un elector, creo yo. Y claro, eso es lo que los partidos no quieren. claro. Pero además hay varios elementos que te favorecen. Por ejemplo, imagínate que en las primarias la mayor cantidad de gente fue votar por el partido X, digamos, en un 30%. Y el resto de los partidos fueron a votar 20, 15, etcétera. Se tienen que poner las pilas, Claro. porque lo que te indica las primarias es quiénes son los candidatos, pero te da alguna idea de por dónde están las preferencias electorales. Bueno, yo tengo que entonces comenzar a hacer una campaña para que eso se invierta, si yo soy el partido I, Z, Y, Ahora, ¿no? Eso Fernando, también tiene. lo que pueden decir los partidos es que, mira, estas campañas se ganan en la última semana. Y la Sí, verdad es que nos estás obligando a hacer campañas de 6 meses. No hay forma. Es carísimo, desgastante, llegamos agotados a la línea final y es muy malo para la democracia ir tumbándose candidatos uno por uno de mayo a octubre. Entonces, déjanos hacer nuestro trabajo, que lo hacemos muy bien bueno, ejemplo clásico, Pedro Castillo es un candidato de las 2 últimas semanas de la primera vuelta, sí, donde adelanta, 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 pasa. Y de ahí está siempre arriba y gana. Pero, digamos, es un candidato de 2 semanas. sí, De pero las, sí.
Mira, con Tal tres, vez en una primaria no hubiera aparecido Pedro Castillo. sí, pero ese argumento se le responde diciendo, tú no puedes hacer campaña 6 meses. La campaña tiene un periodo que está regulado. Ah, Y no, los sí, organismos, claro. y los organismos electorales tienen que, evidentemente, No, yo lo supervisar, sé. Pero, ¿no? pero ya una vez que tú tienes los ganadores en mayo, aunque la campaña empiece en agosto, ya son los ganadores en mayo, pues ya sabes quiénes son los candidatos. Ah, no, claro, ya sabes quiénes están los candidatos, está Ya bien, está, ya pero, los pusiste en la agenda pública, ya Rosa estás. María, por ejemplo, ah, hay que hacer acordar que estas no son elecciones de carácter nacional. Vale decir, quienes son los candidatos de Lima comenzarán a hablarnos de Lima, no de Ah, Ica, de no. Junín, etcétera. Sí, sí, Y eso es muy importante porque también los costos bajan. No es lo mismo hacer una campaña nacional que hacer una campaña regional o local. Eso por claro. un lado. He estado revisando, porque a veces nos olvidamos, el grado de interés y entusiasmo que puedan tener las elecciones, en el caso de Lima, por ejemplo, municipales. Y siempre la queja es que no hay campaña. No te Siempre mames, la claro. queja es eh, desinterés. Bueno, ahora tienen que volcar los candidatos el interés. Por ejemplo, qué hacer con Lima, en el caso de los limeños, ¿no? Pero a todas Ahora, luces, una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa con los regidores o con los consejeros regionales? ya, ahí viene el punto. Nosotros dividimos eso en dos partes para el caso de regionales y municipales. Solo entran en las PASO los candidatos a gobernador, alcalde provincial y alcalde distrital. Las listas de concejales y consejeros, el partido decide cómo realizarlas. Si no, esto ya iba a convertirse en algo mucho más complicado, Es lo que te iba a ¿no? decir, No, es muy complicado, es muy complicado. Entonces dejemos a los partidos que armen sus propias listas, Ahora, ojo, no otra diciendo que las pregunta es, definan, ¿no? estas son elecciones que admiten movimientos regionales, no solamente nacionales. Claro, Entonces, tenemos actualmente en el Perú 9 partidos políticos con inscripción. No sé si han salido ya las resoluciones o no, no o todavía. 10, porque el tema del Partido Morado está en discusión. Pero en Así es. estos días debería el jurado pronunciarse sobre cuáles son los partidos que quedan con inscripción vigente y Así es. actualizar el registro de organizaciones políticas a la nueva realidad. Entonces, supongamos que tenemos 10 partidos nacionales. Ujú. Lo que no sabemos es cuántos movimientos regionales tienen hoy inscripción habilitados para las elecciones del próximo año. O sí lo sabemos, eso sí está clarísimo. No, eso está claro, porque acuérdate que ellos mantuvieron o perdieron la inscripción en el 2018, Exacto. en la última elección. Y ahí lo Son, han mantenido. son con más de 100, cerca de 180, pero Ok. no digo, los 180 no se presentan pues en las 26 circunscripciones, No, no, sino no, no, algunos no, son de son locales. Piura, de repente tienes en Piura 5, en Ica tienes 4, en Hay Ayacucho tienes algunos, pregunta, 6. ¿hay algunos que sean de más de una región? No, No. no, ese es justamente una de las críticas a los movimientos regionales. No son regionales, son Ya, departamentales, digamos. departamentales. A tal punto se asumen como tales y llevan el nombre del departamento, Claro, ¿no? Entonces, dicen los victoriosos de Ayacucho, pero te pegan a Ayacucho. No te claro, están diciendo del sur andino, ¿no? Donde la misma organización se inscribe en varias claro, circunscripciones contiguas, porque tienen ciertos puntos en común, ¿no? claro. No hay, no No hay. hay. O sea, son solo de lo que ahora se llama región y cuando nosotros éramos chicos se llamaba departamento. No Así es, salen de ese ámbito. Claro, por eso hay 140, si calculas 5 o 6, por ¿no? 26, Ahora, ¿no? claro, por 26. Ahora, lo que es curioso es esto. A pesar de que se dice que hay apatía y poca participación, a la hora de ir a votar, en cada circunscripción se presentan 14, 15 listas. Es Claro. impresionante. Sí, 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 claro. Acá hay, pero es que acá hay un tema. El interés, ya no decir entusiasmo, el interés
por cargos de representación se ha ampliado, pero se ha ampliado por dos razones. Uno, porque efectivamente puede haber gente que está interesada en estos cargos representativos, ¿no? Porque está metido en asuntos públicos. Pero también hay, Rosa María, aquellos que han visto que el cargo representativo le da tremendos beneficios económicos, materiales, de prestigio, pero también incluso de corrupción. Claro, no, se han Como convertido en no hay empresas familiares, o sea, en claro, grupos familiares, ¿no? Que dicen, bueno, miren las elecciones municipales, ¿cómo es? ¿No? Nos organizamos para que uno de nosotros sea alcalde, pero todo el partido es la familia, entonces es una cosa de loco. Pero eso así funciona normalmente en elecciones regionales y municipales. sí, mucho cada vez más. Por ejemplo, em, los partidos políticos inscritos de carácter nacional en una elección regional solo pueden ganar entre gobernadores, alcaldes provinciales y distritales un promedio del 20%, nada más. O sea, es uno de cada cinco pertenece a un partido nacional. Claro. Cuatro quintas partes a estos movimientos regionales, porque ya han desaparecido las listas locales. Movimientos regionales, Ya no hay lista local, eso hay que recordarle a la gente, ya no hay la lista distrital, ojo, ni ni siquiera la provincial. lista provincial, No, tiene que ser regional. este es un Ahora, problema. Este es un problema. claro, ¿Sabes por qué? ¿por Pese a qué? que nosotros abogamos por eso, hay un problema porque no lo completaron el artículo correspondiente. Porque puede existir en distritos, digamos, rurales, pobres, alejados, que el partido político en el movimiento regional tenga candidatos o no le interese. Claro, ¿Qué pasa en esos casos? no se presenta nadie. Vea, no se presenta nadie, pero ¿qué ocurre? El alcalde se mantiene, el Claro, alcalde que está en ese momento como autoridad. Yo le decía, tienen que cerrar esto, ¿no? Si le estás dando un nivel de participación mucho mayor al partido del movimiento regional, desechando el distrital y el provincial, pues entonces los tienes que obligar a presentar candidatos. No hay claro, manera, no hay manera. Si no, por lo menos en un porcentaje de la región, eso sí lo por lo menos. logramos Ahora, incorporar. las Pero primarias, para que quede claro, ¿cómo afectan ahora a los movimientos regionales? También tienen que pasar la valla del 1.5%. sí, es una valla mayor, pero igual tienen que pasarla. Igual Ok. tienen que pasarla. Pero, digamos, es un temor de parte de los partidos que, en mi punto de vista, eh, es un miedo producto del desconocimiento, ¿no? Porque puede existir en algunos casos candidatos que están muy legitimados al interior del partido. Entonces, ese candidato va a salir elegido. No es que la gente esté no es que yo voy a votar por el partido X, ¿no? Simplemente por fastidiarlo, ¿no? Porque no me gusta determinado candidato y voto por otro. Van a tener una mayor, digamos, presencia participativa. Vamos a poner el caso, no vamos a dar nombres, pero digamos, en la elección anterior de Lima, ¿ya? El alcalde Muñoz, candidato a Acción Popular. En las internas, pues ganaba, ¿no? El Ah, señor Urresti por Podemos Perú. Podían presentarse, pues, 10, ¿no? Difícilmente que alguien le gane al señor Urresti, que tuvo una importante dentro de votación. Podemos, claro. Dentro de Podemos, ¿no? Cada uno, me refiero dentro de su partido, ¿no? Ujú. Sin embargo, podría existir, en algunos casos, sí, una competencia, pero que debe ser sana, Claro, porque no y hay una persona. una duda interna, porque además el militante que vota, vota por un candidato que él considera que es ganador. O sea, voy a votar por alguien que yo creo que nos va a hacer ganar la elección. Más Claro, allá de mi preferencia, que sea este es ganador. competitivo, que sea Exactamente. competitivo, Y que lo sea que le competitivo. dices al que vota por tu partido es vota por alguien que nos permita ganar. Así es. Lo que sucede, Fernando, es que la objeción es la siguiente, yo lo he escuchado. Eso sería bueno si los que votaran fueran militantes de nuestro partido, pero como lo abren a toda la sociedad y los 25 millones de peruanos van a votar, que están en el padrón, puede que no conozcan a nuestro partido, no conocen nuestra estrategia, no conocen en realidad nuestro ideario y No, van a pues, votar
van a votar por el menos indicado. No, porque ¿sabes lo que pasa? Si yo de un partido no conozco nada, no voy a votar por ese partido, Rosa María. Claro. Lógico, por lógica. O sea, Ahora, si el me han partido dicho dice, una vez, a mí no no, me pues conocen, ¿no? si lo encargas a la gente van a votar por el sanazo, pues, y con el sanazo no llegamos a ninguna parte. No, pero si tú tienes Van mira, a votar los por el partidos, buenito, por los el buenito partidos, no ganamos. ya, pero los partidos van haciendo, van creando sus propios líderes, malos, buenos, lo que fuera, que son de alguna manera más conocidos. Además, ¿sabes lo que obliga? A que el partido entre en una dinámica también organizativa, una dinámica de campaña para hacer conocer a sus candidatos, ¿no? Claro, Entonces, el sanazo, el que no tiene muchos recursos, no va a poder, pues, no va a poder, necesita internamente también apoyo. claro, porque claro, la campaña del partido se va a hacer en torno de lo que la cúpula quiere que gane, ¿no? Le van a poner más esfuerzo. Pero sí es como una elección adelantada. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nos decían en Argentina, que no presentan pues 3 candidatos. En todo presentan un candidato. Es el candidato del partido. Entonces ya no tienes por quién votar si no es para eso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el sistema argentino, que ellos tienen paso igual que Uruguay, tiene una gran diferencia al peruano que los críticos hacia nosotros no entienden, que es, en Argentina se vota como en el Perú en la década del 50. ¿Cómo es esto? Que tú no tienes una cédula o boleta única. Tú tienes una Ah, cédula o boleta para cada candidato. Tú no tienes jamás una mesa de votación en un aula. La mesa de votación está afuera. Tú ingresas y hay una mesa larga en donde están los votos que parecen propaganda y publicidad, pero tienen un mismo tamaño y formato del partido peronista, los radicales, etcétera, etcétera. Entonces tú tomas el voto, que como te parece pues una publicidad, ¿no? Que está el nombre, la cara del candidato, incluso el eslogan, y lo metes en un sobre. ya. Ese sobre, que es igual para todos, sales y lo metes al ánfora, ¿ya? De tal manera que, y para cada una de las distintas representaciones, no Lógico. existe voto único, perdón, cédula única. Cédula única de Esto cambia sufragio. ¿Ya? enormemente todo porque en ¿Por Argentina qué? también hay otras reglas que sería, bueno, un poco largo considerar. Y en Argentina se está batallando algunos sectores por la cédula única, la cédula única. Como te digo, esto existía en el Perú hasta la década del 50, que en los Claro, yo he 60 votado así, así votábamos en el colegio de abogados, ¿no? Claro, claro, claro. Es que esa es la votación antigua, pues. La Claro. cédula única es un paso Agarras un adelante papelito, lo en la doblas, lo organización. metes en un sobre y ya está. Eso. Y no Entonces, marcas nada. O no sea, tú marcas no nada. marcas. No existe, por lo tanto, el voto nulo derivado del No, problema de exactamente. marcar. No evitas el nulo del error al marcar. El único nulo que hay es que si es que en el sobre metes 3 boletas, o Ese más es de el una, mejor problema. dicho, más de Ese una, es el problema. Claro. más de Metes una. 3 boletas porque no te están dando una, te están metiendo 3 o 4. Claro, pues. ¿No? O, Ese tipo o de cosas. Le metes llaman el cuarto una de oscuro. cada uno, y lo metes en el sobre. O sea, sí, pues. Tú Es, sabes, es un, Rosa María, que históricamente, ya como una anécdota, en el Perú también eso ocurrió. ¿Y qué pasaba? ¿Tú sabes quiénes imprimían esas cédulas? Los partidos. Entonces, los partidos llegaban a cada mesa y colocaban sus votos. Y eventualmente tenían que ver si es que se terminaban para ir a colocar más. Pero a veces la gente lo que hacía era destruir a los votos del resto, ¿no? O se los metía en claro, algún... pues. Que no Era, haya. Claro, entonces, pero el partido que tenía más recursos colocaba votos en todas las mesas del país. Quien no tenía, obviamente no podía. El siguiente paso fue que el organismo electoral ya imprimía los votos de Diría los todos los... votos. Pero ya después se superó eso y solamente hay en Argentina y en Uruguay y en Europa, curiosamente, donde algunos métodos son todavía antiguos, en Francia, los países latinos, Francia, España, Claro. Italia, Portugal, ¿no?
pero Ahora, obviamente en el es la caso, única que está pero para adelante. regresando al tema de Argentina, ¿qué pasa si solamente se presenta uno? Ah, No hay bueno, competencia. ya, pero a ver, acá viene el tema. Un partido podría elegir, no elegir, sino presentar solo uno, porque Uno. es uno el que se presenta como precandidato y cumple con los requisitos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un candidato, pues vamos a suponer López Aliaga, ¿ya? La Ya, Renovación Popular. Pero solo. él se inscribe como precandidato. Entonces, yo quería ser candidato, pero luego él se va a presentar casi dueño del partido, tiene un gran poder, tiene recursos económicos, digo, no, sabes que yo Yo no. desisto, no voy a competir con él, me va a ganar. Lógico. O podría ser simplemente porque es un gran líder. Y entonces todo el mundo dice, este es nuestro candidato. Eso no está prohibido. ¿Qué cosa es lo que está prohibido? Si es que él se presentara solo y Ujú. coloca una serie de limitaciones a candidatos que son medidas antidemocráticas. Eso se debe Ah, denunciar. Tú no puedes evitar que haya más de un candidato, lo no, cual no, no quiere no, pero decir que digamos, el el partido partido no puede. decide, no, no, nadie se presenta como precandidato, nadie. Nadie, pues. Nadie, pues. ¿Qué es lo que Ya, pues, pasa en Argentina? Van las listas cerradas, en realidad, nadie se presenta más, no hay más que esos. ¿Por qué lo se que ponen de pasa es que, acuerdo? claro, lo que pasa es que en Argentina, repito, ahí hay un sistema electoral distinto y el poder, efectivamente, de las cúpulas es Cúpulas enorme. Pero, partidarias. pero además, la diferencia es que ese tipo de candidatos únicos en realidad tenía que ver con las listas al Parlamento. ¿Y Ujú, qué ocurre? En Argentina se presentaban listas contra listas. Entonces ujú. negociaban las cúpulas en una sola lista. Ok, En el caso nuestro del Parlamento, en nuestro paso que no se realizó, lo que teníamos era no por lista, sino por candidato exacto, por puesto. preferencial. En realidad lo estás Entonces, peleando en el puesto. ahí era totalmente distinto a lo argentino, porque allí sí ibas a componer la lista de acuerdo a la votación preferencial de mayor a menor. A En menor. O Lima, sea, claro, lo que 34. peleabas era tu puesto. Los 34 mejores votados. Claro, de Lima Entonces, salen y el resto ya están abajo. Entonces, estás pero, peleando tu puesto, nada más. pero en Argentina no, era lista contra lista. Ahí Claro, sí, presentaba claro. una sola lista. 92% se presentaron una sola lista. La gente iba a votar Claro. obligatoriamente y se encontraba que no tenía que decidir. Esa es la Ahora, diferencia. vamos a lo propuesto ahora por Renovación y por Fuerza Popular. Es evidente que no quieren las primarias para mayo. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que no las tengamos? Mira, A los partidos no les gusta, o sea no que les gusta, no les gusta no para les gusta. nada. Pero mira, la posibilidad es alta que las anulen. Y de acá no vamos a tener nada hasta el 2026. Exacto. En realidad los partidos se estarían burlando no solamente de la ley, sino de sus propios militantes. De sus propios militantes. Esto no le hace bien a los partidos ni al país. Los partidos quieren mantener el control de esta selección de candidatos. Los partidos mejor organizados debieran entender que esto los diferencia lo verdadero de los truchos, lo diferencia de los formales de los más informales. Deberían entender que en el fondo eso les ayuda, pero no es así, se dejan ganar, digamos, por el desconocimiento, el miedo y esta inclinación al control total, ¿no? Al control Claro. total. Falta de confianza de sus propias fuerzas, de No, sus y la propios... idea, y la idea que hay en el Perú, que es los partidos con propietario, ¿no? O sea, digamos, Vladimir Cerrón es el propietario de Perú Libre, está claro Así que no es, es Castillo, ¿no? así Entonces, es. pero es el propietario. Entonces, ese problema es muy grave. No es todos los casos, los partidos más antiguos. Es difícil saber quién es el propietario de Acción Popular o de la Claro, APRA la o del APRA, PPC, ¿no? Pero claro. estos partidos nuevos efectivamente tienen propietario y ese es el problema. Ese es Y el a veces problema. el propietario es el presidente, no solo del partido, sino el candidato a la presidencia de la República, como Rafael López Aliaga, ¿no? O sea, Así y es. no hay más. Y el resto es lo que yo quiero y lo que no quiero te vas. Entonces, sí, y las medidas disciplinarias, digamos, son bastante a la medida del dueño. Entonces, claro,
Hay No, poca democracia interna, ¿no? claro, y es que los partidos hablan de democracia interna y no quieren tener elecciones internas democráticas, porque no las tienen, Rosa María. Desde el momento en que el sistema les va a permitir a ellos organizar sus propias internas, que están eran mal organizadas. Ahora, bueno, con la OMP jurado mejoran, igual el control es casi absoluto, sobre todo porque la propia ley y esta propuesta de los partidos ahora en el Congreso van a ir a más de lo mismo. Es decir, el partido tiene dos alternativas: elección de un militante, un voto, o delegados. Mira, salvo 3 partidos, todos fueron por delegados. Sí, Y hubo casos de, ¿cuál es el número de delegados? Creo que el mayor era Frenatraca, como 150, pero claro. había unos partidos en donde unos 20 personas 15, decidían por todo. 20, claro. Todo, porque no hay nada que los obliga a que digan, bueno, delegados que deben de tener un mínimo, no sé, qué sé yo, Claro. 200 o algo así, Claro, ¿no? uno por cada provincia del Perú, por lo menos, ¿no? No, Pero también eso es pues discutible, ¿no? Una claro. persona va a decidir, porque no tiene tampoco pues mandato imperativo, ¿no? Claro. Va Y hace vota lo que por, quiere en realidad. En la tele. articula todo. Bueno, muy bien. Está claro que esto es lo que está en juego, así que esperemos que el Congreso no lo estropee otra vez y que en mayo tengamos elecciones primarias, que es lo que hay que tener. Así es. Teniendo en cuenta además que la tercera ola ya haber pasado, porque como tú dices, miren, en octubre del año pasado, la primera ola estaba completamente de bajada y hemos podido tener las primarias perfectamente. Lo que fue dificilísimo de tener fue la primera vuelta, porque ese domingo es el pico más alto de muertos de la segunda ola. Así que no nos vengan, la pandemia no puede usarse como excusa para, y lamentablemente lo estamos viendo en muchos ámbitos, ¿eh? Que la pandemia se está usando como excusa para no cumplir con obligaciones. Para todo. Entonces, en el ámbito educativo, yo me estoy encontrando con unas sorpresas en el ámbito educativo, ¿no? Los chicos decían no dar exámenes y ya pues no damos exámenes porque por la pandemia, ¿no? Entonces, no, un momentito, no es una excusa para todo, es una excusa válida para muchas cosas. El próximo año tendremos un porcentaje alto de peruanos vacunados, Claro. incluido segunda dosis. Pero además, si fuera legítima, digamos, esta propuesta, es el proceso electoral en su conjunto que les debería preocupar y no solamente sus primarias. Solamente ellos dicen, yo no quiero esto y se acabó. El resto ni se preocupan, ni se preocupa. Además, si para ellos en el próximo año la pandemia va a estar a niveles tan altos de contagio que la propia elección pone en peligro la vida, hemos tenido 2 vueltas electorales, no han participado millones y no hay una sola evidencia de que eso produjo contagio. Así es. Y eso era en el nivel, cuando no estábamos vacunados, ¿eh? Porque la primera vuelta fue el 11 de abril. Fue el 11 de abril, ¿no? El 11 de abril con las justas, los mayores de 80 tenían una dosis. Con las justas. Con las justas. Los mayores de 80, o sea, todo el resto fuimos y no todos, porque 11 de abril estaba todavía... Mayores de 85 ya estaban. ¿Ya? Mayores de 85 sí creo que estaban. Pero con las justas, ¿eh? Una dosis, no las dos. Entonces, mayores, claro, mayores de 85, muy pocos iban a votar. ¿Eh? Por eso te digo, o sea, los que no iban a votar, o sea, y de hecho no fueron a votar. Se les dijo que no vayan, por favor no vayan porque es muy peligroso. Pero evidentemente sí, no hay ninguna evidencia de que las elecciones haya producido un repunte en los contagios. Para nada. Para nada. Y en la segunda vuelta tampoco. Tampoco. Al contrario. Pues, y al contrario, y al contrario, en el momento, claro, en abril, en todo caso, hubo menos contagio, pero eso no lo sabía, no lo iban a saber ellos. En el momento que se hicieron las internas de los partidos, que fue en diciembre, diciembre, y presencial comenzó a subir. No digo que producto de eso, sino que lo hicieron en un escenario de mayor contagio. Y no dijeron nada. Y no dijeron nada, porque además dijeron, en vez de que sea voto electrónico no presencial, que esa era la otra idea. Bueno, entonces voto electrónico no presencial, claro, para una mayor participación de la gente, dijeron no, presencial
y además un militante un voto, delegados que a su vez tenía previamente que tener un proceso de elección en cada región. No se inmutaron, no se Claro, ahí inmutaron. no importó. Ahí sí que No, se no, no. contagia nomás. Es un Muy raro. pretexto. Es un Muy pretexto. bien. Abel, ¿alguna pregunta del público? Doctor, ¿sería conveniente que para la segunda vuelta pasen los tres con mayor votación en lugar de dos? Eso es en las Las presidenciales, ¿ah? presidenciales. Ujú. En las presidenciales debe ser. Ajá. Mira, no hay ningún balotaje o segunda vuelta a nivel presidencial que pase más de dos. Y Claro. tiene sentido que pase dos, porque ya la selección primera es la primera vuelta. Es la primera vuelta. Sí sucede para otros cargos de representación en el Parlamento, en el caso, por ejemplo, de Francia. Como son circunscripciones uninominales, o sea, un solo escaño, lo que ocurre es que no gana el escaño quien tiene más votos, sino si es que superas el 50% más uno, ganas el escaño. Pero si es que nadie llega a ese nivel, pasan todos aquellos que tienen más del 12,5%. A otra vuelta, claro. A la segunda vuelta, y pueden pasar Claro. 2, 3, 4, Los 5, que fueran. y en la Claro. segunda vuelta gana el que tiene más votos, mayoría relativa. Pero no a nivel presidencial en ninguna parte, ¿ah? Ujú. Muy bien. A Hay, ver, nos tenemos que ir. sí, Rosa María, hay una preocupación acá también que estoy leyendo. ¿Qué hacemos en nuestro país? Y ustedes ya lo conversaron. No existe, dicen acá, líderes políticos, sino dueños de partido. ¿Cómo luchamos contra eso? Bueno, eso es parte de un proceso, ¿no? Y la reforma tenía como propósito tender ciertos pisos como para que en el tiempo esto se vaya ajustando. La ley no cambia de un día para otro la realidad, ayuda a encuadrarla. El problema es que nosotros tenemos malos encuadres que lo que crean son incentivos y protección, curiosamente, a los aventureros, a los creadores de partidos fantasmas, a los bienes de alquiler, y eso produce además espacio para la corrupción, etcétera. La idea de la reforma era cortar eso. Ahora, bien curioso, Rosa María, con esto termino, es que, por lo menos en redes se encuentra, y algunos políticos por ahí lo dicen, que parte del drama que estamos viviendo de la mala política se debe a la reforma. Dice, la No, reforma vizcarrista, dice, ¿no? O la reforma de Tuesta, yo creo, Vizcarra y Tuesta, le digo, si ni siquiera han aprobado lo más importante, ¿no? Y aquello que aprobaron muchas veces fue una distorsión. así Y es. aquellas cosas que se aprobaron en el referéndum, de cuando nosotros no formamos parte, estuvimos en contra de, por ejemplo, prohibir la reelección parlamentaria en general, ¿no? La Claro. parlamentaria, la de, No, y a favor de la bicameralidad, sí, es lo y primero favor que de la ustedes han bicameralidad. propuesto. Así es. Claro. Que es No, no, probablemente la reforma más importante que tendría que abordar este Congreso de verdad, así en vez de es. estar perdiendo el tiempo en otra cosa. No, Porque ya, si tú apruebas la bicameralidad, vas a estamos en aprobar otra. muchas medidas para cambiar la relación ejecutivo-legislativo. O sea, si quieres cambiar esa relación, aprueba la bicameralidad para empezar. Y no hacer lo que se está haciendo ahora, proyectos dispersos como por ejemplo modificar la cuestión de confianza. Oye, pero este es un elemento de todo el armazón que requiere ser visto en su naturaleza integral, pues, ¿no? Así es. Un proyecto de bicameralidad es mucho más urgente que Así es, cualquier otra cosa en sí, la relación ejecutivo-legislativa. sin Muy duda. bien. Muchísimas gracias a No, Fernando gracias Tuesta a por estar ti, con Rosa María. nosotros. Y Abel, Sí, nos Rosa despedimos María. y Están, sí, están pidiendo acá, Rosa María, ayuda, dicen, nos escriben bastante de San Juan de Lurigancho, están pasando un sí mal he visto hace días. momento, no Miren, tienen el agua. tema acá, hoy día hay varios reportajes sobre el tema y creo que leyendo todo lo que los colegas han escrito, el problema es un problema que tiene 2 años. No es un problema de un aniego de este fin de semana. Es un problema de Sedapal haciendo mal su trabajo. Es un problema muy serio, porque no se trata, reitero, de, bueno, se salió el agua, hay que bombearla, hay que pagar los daños y proveer de agua a las personas. No, es un problema de mala gestión de Sedapal, malos contratistas de Sedapal que han hecho un trabajo mal hecho.
Sedapal tiene la obligación de indemnizar a todas las víctimas, cosa que ya hizo en el año anterior. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Sedapal es una empresa pública, pues. Si fuera una empresa privada, estarían todos marchando hacia Sedapal para incendiar Sedapal, ¿no? Pero como es una empresa pública, la gente es muy pasiva, porque es del Estado, pues. Ahí tienen su empresa pública. O sea, imagínense ustedes que no fuera Sedapal, sino Luz del Sur, ¿no? O del Norte, o Telefónica, pucha, que estaríamos cargando, o sea, la marcha sería, pero no, es una empresa de Sedapal. Entonces Sedapal sí puede hacer un mal trabajo y reventarle la vida, porque te revienta la vida. No solamente es el problema, reitero, de ahora, es un problema que tiene 2 años. Hace 2 años hubo una inundación gigantesca por un mal trabajo, un asunto que podía preverse sin ninguna gran capacidad técnica, lo podías prever. Lo hicieron mal y le reventaron la vida a un barrio muy grande en San Juan de Lurigancho, que es el distrito más populoso de Lima. Ahora de vuelta, el problema es más chico en extensión de cuadras, pero es el mismo problema, no resuelto. ¿Pero qué pasa? Le han cortado el agua a la mitad del distrito para poder resolver ese problema. Entonces tienen 67 cisternas dando vueltas por San Juan de Lurigancho poniendo agua. Ya, eso no es un servicio, pues. Eso es un desastre. Entonces, Sedapal necesita presentarle al alcalde de Lima y al alcalde de San Juan de Lurigancho un plan, no solo de contingencia, sino un plan de solución definitiva del problema. No puedes arrastrar problemas de esta categoría. Y el alcalde de Lima y el alcalde de San Juan de Lurigancho tienen que tener liderazgo para sentarse frente al directorio de Sedapal y decirle, muy bien, ¿cómo van a resolver este problema? Porque no se trata de seguir llamando al seguro para que pague todas las indemnizaciones a la gente por todo lo que han perdido. Se trata de que te solucionen el problema para siempre, en la medida de lo razonable. ¿Ven por qué no? Si fuera una empresa privada, habrían juicios, olvídense, ya lo hubieran hecho quebrar más o menos para votarle y que venga otra. Pero es una empresa pública, donde los puestos se heredan, por pliego de reclamos se heredan los puestos. ¿Qué tal? Y que es, sí, un botín del gobierno que entra, de todos los gobiernos. La proveedora del agua en Lima. Es gravísimo. No refleja más que la incompetencia de Sedapal. La tienen. Pero claro, si tú dices que eso es empresa pública, ¡oh! Eres de derecha, qué horror, la derecha neoliberal, salvaje. Ese es el servicio. ¿Les gusta? No. Bueno, tenemos que cambiar las cosas. Pero lo urgente es un plan de contingencia ahora y una solución definitiva del problema. Y para eso tienen gente, ingenieros sanitarios, gente entrenada, gente técnica, que puede resolverlo. Pero no pueden darle largas al problema de fondo. Porque no es un problema, reitero, de ahora, es un problema que tiene 2 años. 2 años. Rezándole a Dios, ¿no? Que no colapse de nuevo el colaptor y te inunde todo de nuevo. Y eso produce toda clase de enfermedades. Y con pandemia, peor todavía. Terrible. Un foco infeccioso para la ciudad espantoso. Por eso digo, le corresponde al alcalde de Lima también. Porque este es un foco infeccioso para toda la ciudad. Y le corresponde al alcalde de San Juan de Lurigancho reclamar a Sedapal que ejecute su tarea de la forma que tiene que ejecutarse. En fin, espero que ayuden algo, pero la verdad que reclamar y reclamar, estos son, miren, a veces el Estado es como una pareta, o sea, uno reclama, les da lo mismo. Y me están informando que los camiones de Sedapal, esto ya también hay que fijarse, ¿no? Me dicen acá, Juan me escribe que por la zona de Santa Rosa las cisternas de Sedapal están cobrando para llenar los Claro, que recipientes. Esto ya es eso corrupción. es delito. Sí. Tómenle foto, por favor, y si pueden graben subrepticiamente con su celular al chofer que recibe la plata o al que lo acompaña que está recibiendo la plata, graben todo y pónganlo en redes sociales. Se puede, ¿eh? Desde una ventana del frente, así, solapa, graben todo
esos camiones cisterna son gratis. Sedapal tiene que poner el agua a la gente porque Sedapal ha causado el daño. Y el que causa el daño está obligado a reparar el daño. Entre otras cosas, un plan de contingencia con agua. Muy bien, Abel. Nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Vamos a ver qué nos depara para mañana la situación y las noticias. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.